a meditar un poco. Subiremos al monte y adoraremos. Cuando hablamos de subir al monte, dice ahí adoraremos. Algunas veces ya hemos hablado de estos temas, pero ¿qué se nos viene a la mente? Subiremos al monte y adoraremos. Como tomar un tiempo de adoración. Ok. Más. Si yo les preguntara, ¿cuántos adoradores hay aquí? ¿Hay adoradores o no hay adoradores? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando usamos esa palabra? Somos muchas veces buenos siervos, buenos servidores, hasta que Dios te pide algo. Muchas veces el hombre es buen servidor, buen adorador, buen siervo, pero hasta que Dios te pide algo. Cuando Dios pide algo, ¿qué pedirá Dios? ¿Que el hombre se lo pueda dar con facilidad o que el hombre empiece a pensarlo, como a retraerse? Porque a veces consideramos o se puede considerar que Dios me está pidiendo algo que para mí puede ser muy importante, que para mí puede ser algo grande, o me está pidiendo algo también que a mí me costó obtenerlo, o que es algo favorito mío y que tengo que renunciar a él, tengo que entregárselo a él. Y muchas veces ahí es donde el hombre como que siente que ya es más responsabilidad, o como que siente que las cosas como que ya no van a ser. Entonces, si yo les preguntara ahora, en este momento, ¿qué Dios te ha pedido y no se lo has querido dar? ¿Qué Dios te ha pedido y no lo has querido dar? Porque las cosas fáciles que muchas veces pensamos, las cosas fáciles, lo que para nosotros tal vez no tiene mucha importancia, con facilidad se da. Pero muchas veces viene Dios y te pide algo porque sabe que en ese proceso tal vez tu fe se va a simbrar, tal vez tu fe se va a ser probada. Entonces, si vamos al libro de Génesis, una escritura muy conocida por todos, Génesis 22, si lo tenemos, decimos amén. Versículo 1, dice su palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hacemos una pausa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo a Abraham? Fíjense, aquí la gran diferencia que le está diciendo, no le está diciendo si puede, no le está preguntando si lo desea, le está diciendo qué. Le está dando como una orden. Se toma ahora tu hijo,
tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Haciendo una referencia de esta solicitud, de esto, tal vez nunca se ha probado una fe en un fuego tan ardiente a altas temperaturas. Es fácil muchas veces, si lo podemos ver en nuestra familia, en nuestros hijos, en algún familiar, algo, cuando alguien está pasando por un fuego, está pasando por una situación, y a veces tú como padre, como madre, empiezas a ver que tu hijo o algo tiene algún problema, tú dices, bueno, ¿por qué mejor yo no? O sea, como que tratas de cambiar tu vida por él. Tratas de hacer lo que más puedas al fin de absorberlo, de absorberlo del problema que él tiene. Como que te sientes incapaz, como que algo se está estremeciendo porque algo está fuera como de tu alcance. Estamos acostumbrados, el hombre está acostumbrado a solucionar los problemas en su persona, en mí, y yo voy a hacer todo lo posible para solucionarlo, todo lo posible para hacerlo. Pero la gran diferencia es cuando es tocado la persona, casi en su persona, en su sangre, pero no es él. En este caso el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Lo vas a presentar en sacrificio, en holocausto. Si conocemos la historia, hemos leído la palabra del Señor, aquí el mismo Señor dice, tu único hijo. Y todos conocemos cómo se llevó a cabo, cómo llegó su hijo. No tenía más, que era el único. Pero Abraham también estaba consciente que ese hijo único había llegado, ¿por quién? Por el mismo Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar cuáles fueron los pensamientos de Abraham en ese momento cuando el Señor estaba viviendo eso. ¿Qué fue lo que vino a su mente en ese momento? Entonces, fíjese lo más tremendo. Dios no le preguntó a Abraham como habíamos dicho. Pero a muchos sí nos gustaría tal vez que Dios nos preguntara lo que Él quiere de nosotros, que nos preguntara si estaríamos dispuestos a darlo. Si tú estuvieras dispuesto a cederlo. Pero no, simplemente se tiene que hacer. Entonces, fíjense lo más tremendo. Abraham, ¿qué lo iba a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué lo iba a hacer? Porque tenía fe que el Señor iba a poder. Porque Dios le había prometido que de su descendencia sería nación. Fíjense lo más tremendo. Dice, pero Abraham sabía que con Dios tenía que llegar hasta el final. Con Dios tenía que llegar hasta el final. Las cosas con Dios tienen que ir hasta el final. Cuando tú pasas por un proceso, cuando estás pasando por una situación y sientes que Dios está atrás de todo esto, tú tienes que llegar hasta el final. Tú no puedes conocer los resultados reales. A veces nos imaginamos cuando estás bajo un proceso, cuando estás bajo un problema y sientes que Dios está atrás en el asunto, o que sientes que la situación es difícil, te imaginas nada más, piensas cómo va a terminar esto, piensas cómo se va a hacer, pero solamente está en tus pensamientos. Solamente a veces decimos, yo por fe creo, por fe lo digo, por fe lo hago. Solamente creemos que todo está en nuestros pensamientos, pero no pasa de ahí. Si tú no llegas hasta el final, nunca vas a saber los resultados reales de lo que estabas viviendo. Por eso muchas veces con Dios no terminamos las cosas, porque no terminamos con Dios. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios quiere hacer contigo algo, muchos nos quedamos o muchos se quedan a la mitad del proceso o no lo terminan, o siempre hay desconfianza, siempre hay incertidumbre de los resultados que puedan ver. Oramos hoy toda la mañana, oramos en la noche y tengo este problema, yo lo llevo a tu presencia y por fe decimos, ya oré, ya se lo hablé y yo creo que el Señor lo va a hacer, yo creo que el Señor lo va a decir, y viene otro pensamiento y al rato viene otro, pero no sabes los resultados reales hasta que tú llegas hasta el final.
Tienes que llegar hasta el final para que tú conozcas la realidad de lo que estás viviendo. Entonces, ¿por qué? Porque el que llega hasta el final, el que cruza la meta, siempre tiene su recompensa. Si tú has visto una carrera donde participan los maratones, tú sabes cuántos corredores están. Pero muchas veces tú sabes si todo termina. Solamente el que cruza la meta dice, lo logré. El que cruza la meta sabe lo que cuesta correr tantas millas, tantos kilómetros. Él sabe que valió la pena el haberse esforzado, porque tal vez aunque no llegó a los primeros lugares, pero dice, crucé la meta y levanta las manos de triunfo. ¿Por qué? Porque puede ser un triunfo personal. Algo que tú lograste, algo que tú aguantaste, algo que tú soportaste. ¿Por qué? Porque te preparaste para ello. Siempre con la mentalidad de ganar. ¿O alguien se ha preparado con la mentalidad de perder? ¿Alguien se prepara? No, pues yo yo me estoy preparando para perder. Pues para perder tal vez no necesitas prepararte, sino simplemente presentarte. ¿Por qué? Porque llevas una mentalidad negativa de fracaso. Pero cuando tú dices, no, yo me estoy preparando, y alguien te puede venir a decir, ¿sabes qué? Tú sabes que hay gente mejor preparada que tú. Sabes que te vas a enfrentar a corredores, y tal vez con la intención de frustrarte, con la intención de acabarte, pararte. Y ¿sabes qué? Y tal vez hasta te trae las estadísticas. Mira, este ganó el maratón de Boston, este ganó el maratón de aquel, y mira cuántos minutos, y te empiezo a ver, y se me hace que tú ni llegas ni a la final. Y tú dices, no, para eso me estoy preparando. Pero, ¿sabes que va a perder? Tal vez vaya a perder. Pero yo sé, yo voy a saber, yo voy a sentir lo que tú no vas a sentir. Yo voy a sentir lo que se siente cuando se cruza la meta. Y algo que tú nunca lo vas a sentir. Porque siempre tuvimos la mentalidad de fracasar. Siempre hay una mentalidad de fracasar, y el fracasado siempre se va a estar sentado donde quiera. Fracasado aún en lo espiritual y en lo material y en lo físico y en todo. Siempre va a estar sentado observando. Siempre viene a memoria una frase que dice, todo hombre debe decidir una sola vez en su vida. Si se arriesga a triunfar arriesgándolo todo, o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. Siempre hay una vez que hay que ir al frente. Entonces, Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Entonces, pero también, como recordamos siempre la frase que siempre hemos hablado de los 3 hebreos cuando los iban a meter al horno de fuego, ¿qué dijeron? Y si no nos libramos. ¿Sabes qué, oh rey? Al Dios que servimos nos puede librar de tu horno, y si no lo hace, como quiera no vamos. ¿Por qué? Porque estamos determinados, estamos seguros hacia dónde nos dirigimos. La fe te enseña a no discutir con Dios, sino a esperar en Él. La fe te enseña a no discutir, usando esta palabra tal vez fuerte, a no discutir con Dios, sino a esperar en Él. Entonces, ¿qué es un adorador? Uno de los tantos conceptos que hay. Un adorador es alguien que pasa tiempo con Dios y que está dispuesto a hacer lo que Dios le diga en todo tiempo. No nomás cuando Él está alabando y le glorifica, sino en todo tiempo. En todo tiempo es que va a cubrir todas las áreas de su vida. Esa es la determinación cuando tú buscas a Dios, cuando tú crees
cuando tú crees en Dios y estás en comunión con Él, sabes que esa comunión abarca todas las áreas de tu vida, físicas, emocionales, económicas, espirituales y todo. Entonces, es cuando tú estás decidido a ir con Dios aún más allá. Aquí hay mucho, lo que estaba hablando hace rato, aquí hay una situación un poco difícil. ¿Por qué? Cuando uno quiere o cuando tú quieres agradar a Dios, pero lo haces en la carne o lo consultas en la carne, nunca podrás agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne lo complica todo. La carne lo cuestiona todo. La carne ve lo terrenal. La carne en su pensamiento, la carne ve los pros y los contras. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué puede ser bueno y por qué puede ser malo? Entonces, cuando uno piensa consultar en la carne, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando con Dios las cosas se hacen, esas se hacen por fe. Porque por la fe el justo vivirá. Entonces, seguimos, estábamos en versículo 3, donde estábamos ahí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac y su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se imaginan qué es lo que pasó? ¿Qué hizo Abraham? Lo declaró. Lo hizo, voy a ir. ¿Y qué hizo más? ¿Qué hizo más? ¿Qué hizo más? Si él iba a hacer un sacrificio, ¿qué hizo más? Adoró. ¿Perdón? Adoró. Adoró. Empezó a buscar todos los ingredientes que tenía que llevar para el sacrificio. Todo llevaba. El único que no sabía qué iba a pasar era el que iba a participar. Al que no le habían avisado ni le habían pedido permiso. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Inmediatamente dice que preparó las cosas. Inmediatamente agarró y dice: y vámonos. Pero ven lo que la frase que muchas veces se maneja. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno y el muchacho. Dice: yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué adoración iba a ser? ¿Qué adoración iba a ser? ¿Qué adoración? O sea, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que iba? Dice, vamos a ir, pero dice, ¿vamos a qué? A regresar. ¿Qué estaba diciendo? Tal parece que estaba, ¿qué? Profetizando. Profetizando. Porque él sabía literalmente que Dios le había dicho que lo iba a ¿qué? A sacrificar. Y no había retorno. Pero él empezó a hablar, les dice, ustedes se van a quedar aquí porque ahí está ese monte, de aquí para allá únicamente vamos mi hijo y yo. Aquí no va a haber más. Aquí no va a haber más. Un tercero o un cuarto va a causar problemas. Cuando Dios está tratando contigo en lo personal, las cosas tienen que ser personales. Cuando Dios está hablando a ti, te tiene que hablar a ti porque es a mí el que me está hablando. Cuando hay más gente, la demás gente muchas veces empiezan a opinar y empiezan a ver si es bueno o es malo. Una tercera persona, una cuarta persona con sus consejos puede arruinar lo que Dios está haciendo contigo. Cuando una persona que te está rodeando no está en comunión con Dios, no está viendo lo que tú estás viendo, porque esa es la diferencia. Es que no puede ser, es que no es así, es que mira, espérate otro tiempo y empieza a opinar, pero ¿sabes qué? Es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. A ti no te están hablando como a mí me están hablando.
Y el que me está hablando me está diciendo que es el tiempo. Como le decían a Jesús, no es tiempo, no es tiempo. Y Jesús les dijo otras cosas, pero que les dijo, se miren los campos que están blancos, que están listos para la siega. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo otras cosas. Y muchas veces tú no puedes ver o no pueden ver lo que tú estás viendo, lo que Dios te está mostrando, lo que está diciendo. A veces si tú le platicas, ¿sabes qué? Yo siento de parte del Señor que tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Y muchas veces, oye, no, tú tienes puras ideas descabelladas. ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no haces esto? Pero es que yo siento que es de Dios. Yo siento que Dios me está llamando y voy a hacer esto. ¿Por qué no te esperas? Y se empieza a ver a lo natural. Se empieza a ver lo que te está rodeando. ¿Se puede o no se puede? Pero cuando Dios viene en el asunto, cuando Dios viene en el camino, entonces te das cuenta que Dios es el que está atrás de todo. Entonces, dice, volveremos a vosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a qué? A adorar. Fíjese, quiero recalcar esto. Abraham iba al monte a adorar. Pero esa adoración iba a ser algo cuando algo a una alta temperatura, como cuando se prueba el oro y se funde la plata. Algo en lo real, no en lo material. Y muchas veces, si nosotros lo vemos, es cuando Dios te está diciendo, sírveme, adórame en medio de la prueba. Adórame en medio de las circunstancias que estás viviendo. Tal vez en los momentos más difíciles de tu vida, Dios te va a decir que subas al monte a adorar. Amén. Cuando los ánimos están de cabeza, cuando los ánimos están tirados en el piso, cuando no sabes ni tienes ganas de hacer nada. Pero en esas horas el Señor te dice, sube al monte a adorarme. Sube al monte. Pero es que estoy mal, no me siento. Hay gente que dice, es que no puedo ni orar. No me dan ganas de orar. Y cuando no te dan ganas, o sea que para orar tenemos que tener ganas para orar. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar, ¿en qué? En todo tiempo. Amén. Es que no puedo, no me salen las palabras, no me concentro. Y lo peor de todo es cuando no te concentras. ¿Por qué? Porque estoy bajo un ataque, porque estoy bajo los efectos de una enfermedad. O a veces suele suceder, es que ahorita no puedo orar ni puedo hacer nada porque tuve un pleito con la vecina o con el vecino. Es que ahorita estoy enojado. Y enojado pues no me salen ni las palabras. Alguien decía, es que estoy enojado, y cuando enojado hasta me da vergüenza hablar con Dios. Es que no lo puedo hacer. Entonces, o también a muchos nos gusta hacer buenas promesas a Dios hasta que llega el momento de cumplirlas. ¿A cuántos nos gusta prometerle al Señor seguido? Y a veces son promesas tan sencillas, y a veces nosotros nos vamos a promesas un poco fuertes, porque las hicimos en un momento que tal vez nuestros ánimos estaban muy altos, cuando nos sentíamos bien, cuando sentíamos que íbamos para adelante, cuando sentíamos que íbamos con todo. Y te prometo, y de aquí en adelante, Señor, y vas a ver, Señor, como diciendo, no me conoces, y vas a ver, aunque venga lo que venga, me vas a conocer, Señor, no. Sí, y empezamos a veces hasta a cuestionar y a hacer señalamientos. De aquí en adelante vamos a hacer las cosas, dice el Señor, ok, pero eso no va a ser ahorita. Yo sé el tiempo y el momento en el cual te voy a recordar tus promesas. Las buenas promesas que tú me hiciste, me las vas a cumplir en mi tiempo, no en el tiempo tuyo. Porque en el tiempo nuestro queremos hacer las cosas cuando tenemos
el ánimo bien puesto. Cuando tenemos todo bien puesto, cuando tenemos todo, no les importa si pierdes o ganas, tienes la actitud. Alguien dice, lo que cuenta es la actitud. Pero como el Señor, a Dios que servimos no se guía por eso, pregúntenle a Samuel. ¿Por qué? Porque al Dios que servimos se guía por lo que ve del corazón. En el momento que menos piensas, en ese momento te dices, ¿recuerdas estas promesas que me hiciste? Pero ¿sabes qué, Señor? Pues mejor las dejamos para otro día. Es que ahorita no siento. Es que ahorita no puedo. Es que ahorita no son para ese tiempo. Jesús lo dijo de una manera diferente. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Entonces ahí es cuando eres o no eres. Y es cuando muchas veces tienes que darle vueltas a todo lo que ha sido en la historia de tu vida. Cuando tú llegas a un punto y no puedes seguir adelante, tenemos que examinar qué es lo que nos está deteniendo. Si recordamos que hubo buenos tiempos, que para nosotros fueron los tiempos perfectos, los momentos que nosotros estábamos decididos a todo, tienes que preguntarte, ¿por qué cambiaron esos tiempos? ¿Qué es lo que derribó? ¿Qué es lo que dañó esos tiempos que estabas viviendo? A veces es que tenía una relación con Dios que decía, wow, yo me levantaba a orar, Sí, pero ¿qué dañaron esos tiempos? ¿Qué es lo que no te deja fluir ahora? ¿Qué es lo que no te deja fluir? ¿Qué es lo que se levantó? ¿Cuál fue el muro? ¿Cuál fue la muralla que no te deja pasar? Y es cuando tú tienes que meditar, bueno, ¿qué fue? Me confié, mucha gente dice, es que me confié completamente, pensé, tenía un tiempo de oración, la fui disminuyendo, empecé a cambiar y como que el diablo se levantó y acabó con todo. ¿Qué es lo que nos está parando? Entonces, cuando te niegas a ti mismo y lo haces, es cuando subes realmente al monte y te conviertes en un adorador. Cuando te niegas a ti mismo es cuando renuncias. Por eso se dice el Señor, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y muchas veces lo que cuesta más para estar a cuentas con Dios, lo que cuesta más, ¿qué puede ser lo que cuesta más para estar en paz con Dios? Obedecer. Ajá. ¿Qué es lo que cuesta más? Hay puntos muy importantes en cada persona, como sabemos, es personal. ¿Qué es lo que a mí me cuesta más? Si el Señor me está diciendo, vas a subir hoy al monte, hoy no puedo subir, estoy enojado. ¿Por qué? Porque el orgullo es el que se está interponiendo. El orgullo del Señor te dice, ¿sabes qué? Para que tú subas al monte tienes que despojarte de todo. Tienes que renunciar a todo. No puedes subir al monte a adorar. Como dice, voy a adorar 50 y 50. 50 de mí va a adorar y el 50 va a seguir hoy y mañana a ver cómo me desquito de lo que me dijeron. La otra 50 está pidiendo venganza. El otro 50 está vivo y el otro 50, Señor, te alabo, estoy en el monte adorándote. No. Es cuando tú tienes que renunciar. Y el orgullo dice no. Y esa es la verdadera lucha entre la carne y el espíritu. Porque en esos mismos momentos tú tienes que renunciar. Porque sabes que tienes que dejar todo para que entonces puedas
Subir al monte, negarte a ti mismo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero subir, yo quiero agradarte, pero hay algo que es fuerte en mí que se está oponiendo, algo que no me deja ceder, que es la misma carne de uno. Entonces es cuando tú tienes que ir a la presencia de Dios, tienes que renunciar, tienes que despojarte, tienes que dejar todo. Y entonces cuando tú empiezas a dejar todo, tal vez en esos momentos vas a llorar, tal vez en un momento va a pasar algo en tu vida, tu cuerpo se va a estremecer, pero sabes, el mismo Señor sabe, el Espíritu sabe cuando tú lo estás haciendo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Como dice su palabra, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quién es el que vas a perdonar? ¿A quién es el que vas a absorber? A tu prójimo, porque es el que te hizo algo. Y es cuando tú empiezas a renunciar. Y el Espíritu Santo se empieza a dar cuenta, empieza a ver tu corazón y sabe que hay sinceridad, que hay dolor, hay angustia. El ego se está levantando y empieza a empujar, te empieza a dar las palabras, empieza a ir contigo y empiezas a subir, empiezas a ver que el coraje, que el enojo va cediendo y que empiezas a hablar. Y si hablabas lenguas, empiezan a fluir las lenguas, empieza a fluir todo. ¿Por qué? Porque te despojaste de todo. ¿Por qué? Porque en ese momento al despojarte empezaste a subir al monte, y cuando te das cuenta estás en el monte y estás adorando, y ese es el adorador que Dios buscaba, ese es el adorador que Dios busca, que aún en los momentos difíciles renuncia, no cuestiona ni hace nada, simplemente obedece y espera en Dios. Pero lo que pasó, lo que sucedió, eso Dios va a dar cuenta, eso Dios lo sabe. Dios sabe lo que va a hacer, pero tú ya estás en un nivel más alto. Eso es lo que muchas veces Dios quiere de ti, que en los momentos más difíciles renuncies, que en los momentos más difíciles te mantengas, porque es donde la fe se prueba, es donde la fe tiene que dar sus frutos. Toda la fe tiene que dar frutos, es lo que el Señor buscaba, frutos. Tú te la puedes pasar jactándote toda una vida. Es que yo tengo fe. Mucha gente dice, yo tengo una fe tremenda. El Señor me dio mucha fe. Pero ¿qué tal cuando es probada? ¿Qué tal cuando es pasada por el fuego? Y cuando la fe es pasada por el fuego, cuando las cosas se dan, entonces vienen los frutos. Esto es tremendo. Solo un verdadero siervo sabe lo que cuesta llegar a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Solo un verdadero siervo sabe lo que cuesta llegar a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ese ya pasó por el fuego, ese ya pasó por todo y sabe lo que cuesta llegar realmente, porque sabe que para llegar a ese lugar no fue fácil. Se levantaron tantas cosas, el enemigo se levantó. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas a ser un cristiano como los demás? ¿Por qué no eres como los demás? No, aquí estás bien, porque Él sabe que el día que tú llegues, que subas al monte y que empieces a adorar, en espíritu y en verdad, porque el mismo Señor dijo que la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque son los que Él anda buscando, esos adoradores que no sean nada más de ciertos días, que no sean de ciertas horas, de ciertos momentos. No, Él busca unos adoradores permanentes que le adoren cuando las cosas están bien, cuando las cosas están a medias y cuando las cosas están mal. Esos adoradores siempre van a subir al monte a adorar.
¿Por qué? Porque saben que en ese lugar es donde están seguros. Porque si están abajo, están a la mitad del monte, saben que ellos ya pasaron por ahí, saben que hay algo mejor que les está esperando allá arriba. Y cuando tú empiezas a tener el Espíritu Santo, empieza a hablarte y el Espíritu Santo dice, te empieza a hablarte, dice, tienes que subir allá arriba, tienes que subir allá arriba, ahí me vas a conocer, ahí vas a sentir mi presencia, ahí vas a sentir la diferencia de cuando estás a la mitad, de cuando estás abajo. Ahí me vas a conocer, ahí vas a conocer los dones, ahí vas a conocer los verdaderos ministerios, ahí vas a conocerme y vas a saber qué es lo que es un verdadero adorador. Eso es lo que Dios quiere, que los corazones sean transformados realmente, que si somos unos adoradores, tienes que despojarte de todo. Aunque las cosas estén de cabeza. No es fácil. No es fácil porque la carne hace lo suyo. El enemigo se interpone. Por eso dice que la palabra del Señor, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mas resistirlo y este huirá de vosotros. Resiste al diablo y este huirá de vosotros. ¿Cómo lo vas a resistir? Buscando su presencia. ¿Cómo lo vas a resistir? Subiendo al monte. Subiendo al monte. Entonces, versículo 6. Perdón, antes de ir, falta un punto. El adorar es dar todo lo que tienes. Y muchos no estamos dispuestos a darlo. El adorar es dar todo lo que tienes. Y muchos no estamos dispuestos a dar. Cuando estaba estudiando ayer anoche, me dio esta palabra el Señor y yo veía, bueno, ¿esto cómo lo vamos a desglosar? Y venía la palabra del apóstol Pablo, cuando él decía, lo que era para mi ganancia, hoy lo tengo por basura. A fin, para agradar ¿a quién? Al Señor. Y eso es lo que muchas veces, muchos no estamos dispuestos a dar, no estamos dispuestos a soltar. Pablo decía, lo que era para mi ganancia, hoy lo tengo por basura. Lo que un día me sentía que lo tenía todo. Sentía que era diferente. Pero ahora las cosas lo ven diferente. ¿Qué tienes que despojarte? ¿Qué tienes que dar? No todos estamos dispuestos. Muchos de eso lo podemos confesar como decíamos muchas veces, 1000 veces, confesando, Señor, lo que quieras yo te doy. Pídeme, Señor, lo que quieras yo te doy. Y lo que quieras, el problema es cuando ya realmente te lo pidieron. El versículo 6, estábamos, dice su palabra, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Abraham sigue su camino, deja los siervos y ahora, hijo, tú y yo continuamos nada más. Carga la leña y él y su hijo y toma en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Hace rato decía, ¿qué había en el pensamiento de Abraham? ¿Qué es lo que cruzaba por su mente? Abraham esperaba que Dios iba a hacer algo. Abraham esperaba que Dios hiciera algo, iba a hacer algo. Tal vez en lo natural o en lo sobrenatural. Porque eso es nuestro Dios al que servimos. Que se mueve en lo natural y en lo sobrenatural. Ese es el Dios que servimos, diciendo, bueno, ok, si el Señor lo pide, yo sé que va a hacer algo. Tal vez yo lo voy a sacrificar, tal vez Él va a hacer algo sobrenatural, tal vez lo va a resucitar o algo va a hacer, pero yo confío en Él, yo sé que Él va a hacer algo, yo sé que
vez no me va a fallar, pero mientras yo pase esto, yo tengo que seguir adelante. Ese es su momento. Pero mientras, es que Señor, yo estoy orando, la enfermedad no cede, el problema no cede todo eso, pero yo sigo confiando. Mientras las cosas se van dando, yo tengo que llegar al final. Y el final es Él, donde tenga el final. Entonces, en medio de todo eso, viene una pregunta que tal vez lo agarra por sorpresa, o él ya lo venía pensando, que tal vez esa pregunta lo hizo estremecer en su corazón. ¿Cuál fue la pregunta? Dice, oye, papá, dice, traemos todo, pero no traemos el cordero. ¿Se imaginan qué pregunta? ¿Por qué? Porque ya estamos cerca. Y ahí tal vez ya estamos viendo la cumbre de la montaña, del monte. Pero aquí no hay nada. Papá, ya traes todo, traes el fuego, traes la leña, traes el cuchillo, traes todo. Pero yo no veo el cordero. Y Abraham sigue profetizando. Y le dice, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. ¿Se imagina? Porque no le iba a decir, no, es que tú eres el cordero. No, Dios proveerá. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Y Dios en el camino va a ir proviendo todo. Aunque el final para ti literalmente no haya nada bueno. Pero mientras tú sigas hasta el final, Dios va a ir proviendo todo en el camino. Como alguien dijo, es que las cosas se van a ir dando. ¿O cómo obtuviste? Es que las cosas se fueron dando. No, ahí estuvo la presencia de Dios. Ahí estuvo Dios trabajando. Y le dice, papá, entonces, Dios proveerá. Entonces, siguen adelante. Versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hacemos una pausa. El oro fundiéndose en las más altas temperaturas. Cuando el oro está derritiendo, está fundiendo, está saliendo todo lo que no pertenece a él. ¿Para qué fundirán el oro? Para purificarlo. ¿Y de qué se purifica? ¿Qué es lo que se purifica? ¿Por qué tienen que fundir el oro? De lo que no es oro. Tienen que llevarlo a las altas temperaturas para que se caiga lo que no sirve. Y en esos momentos dice su palabra, acabamos de leerlo. Dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El oro en su la máxima temperatura. Ahí el oro se estaba cayendo. Lo que no era la basura se estaba cayendo. A veces es necesario que Dios nos procese o te procese para que a esas temperaturas lo que no le agrada de ti se vaya para abajo. Para lo que no te agrada. Y muchas veces Él te está hablando, purifícate, conságrate. Sí, Señor, y sí, Señor. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te consagres? ¿Cuántas veces Dios ha dicho que te quiere completamente? ¿Cuántas veces Dios ha dicho que te purifiques? Que renuncies a todo. ¿Cuántas veces se lo has prometido? Y Dios dice, ¿sabes? Como Dios nos conoce, Él nos creó, Él dice, ¿sabes qué?
para que tú te consagres, te purifiques, te tengo que llevar a altas temperaturas. Te tengo que purificar a altas temperaturas, tú y yo. Y entonces, cuando tú estés en esa fundición, cuando estés en altas temperaturas, entonces me dirás: Jehová es mi Dios, y yo te diré: mi hijo, mi hija eres tú. ¿Por qué? Porque fue necesario someterte a todo esto. Entonces, el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. ¿Qué sucedió en ese momento? Abraham cruza la meta. En ese momento Abraham, prueba superada. ¿Se imaginan hasta dónde tuvo que llegar? ¿Se imaginan hasta dónde es necesario que tenemos que llegar? Cuando le dijo: detente, en ese momento cruza la meta. El atleta cruzando la meta. Imagínense, un corredor. En los tiempos pasados les ponían una guirnalda, una corona, una guirnalda a los ganadores, a los vencedores. En ese momento, cuando estaba leyendo esto, el Señor me decía: imagínate, cuando mi pueblo es probado, a altas temperaturas, pero cruzan la meta en señal de victoria. Prueba superada. Por eso, solamente un verdadero siervo sabe lo que cuesta llegar a ser un verdadero adorador. Uno que se negó a sí mismo, que no se negó a ir hasta donde Dios lo quería poner. Entonces, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será previsto. ¿Se imaginan? Una palabra que él había soltado, que en ese momento él soltó la palabra. El Señor dice: ¿sabes qué? Me vas a sacrificar a tu hijo. Va a tomar el lugar de un cordero. Y empiezan a caminar y le preguntan: ¿y dónde está? Y dice: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Ese carnero que estaba ahí por accidente. No. ¿Por qué estaba ahí? Que Jehová lo provisión fue la provisión de Jehová. Sí. ¿Por qué estaba ahí ese cordero? ¿Por qué? ¿Te has preguntado muchas veces por qué cuando Dios te prueba y cuando tú eres probada y cruzas la meta, cómo Dios empieza a proveer para la solución al problema o la enfermedad que estamos? Cómo Dios lo tiene ya todo planeado. Este carnero aquí va a estar aquí, listo, cuando mi siervo cruce la meta. ¿Por qué? Porque yo sé que Él no me va a fallar. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que nosotros no le fallemos a Dios y Él no nos va a fallar nunca. Eso es lo que espera de ti. Pero para que tú puedas cruzar la meta, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Para cuando lleguen los tiempos difíciles y tu fe sea probada, tú puedas estar listo para enfrentar todo.
recordaba las palabras del apóstol Pablo cuando iba para Roma, pasó a Éfeso, a Mileto, y pasó a despedirse de la iglesia. Y hoy leí varias versiones, y en una de esas versiones, la mayoría, algunas decían algo que me llamaba mucho la atención, y les decía que tenía que ir allá porque el Espíritu Santo, en una versión decía, porque el Espíritu Santo me ha obligado a ir allá. Otra versión dice, porque el Espíritu Santo me ha ordenado ir a ese lugar. Al decir esas palabras, o sea, se imaginan cómo sea Dios, el Espíritu Santo le estaba diciendo, tienes que ir. Dice, y no sé, dice, oye, me está llevando a ese lugar, dice, y no sé realmente cómo me va a ir. O sea, no le había dicho, nomás dice, lo que dice la versión dice, porque el Espíritu Santo me obliga a ir a ese lugar. Otra versión dice, porque el Espíritu Santo me ha ordenado ir a ese lugar, pero no me ha dicho ni sé qué va a hacer de mí. Lo único que sé es que ahí voy a sufrir muchos problemas y tribulaciones. Pero para eso estoy preparado. Quiero terminar mi carrera como Dios lo ha querido para mí. Entonces, cuando Dios te quiere pasar por fuego, te va a pasar por fuego. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra carrera. Es parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para que tu fe sea forjada. Para que tu fe se madure cada día más. Y puedas conocer, voy a decirlo de esta manera, nuevos niveles de su poder. Porque entre más tú confíes en Dios, entre más tú lo conozcas, más vas a conocer el poder de Dios. ¿Se imaginan cuando Abraham cruzó la meta y el Señor dijo, yo sabía que tú ibas a ser, que amas al Señor? Pero tu fe tenía que ser probada en todo tiempo. Y cuando la fe es probada, Dios espera que cada uno de nosotros haga lo que tiene uno que hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Y hasta ahorita lo sigues pensando. ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo y hasta ahorita lo has estado pensando? Algunos pensamos y algunos decimos, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Estaré en lo correcto? ¿Seré yo o nada más mis emociones? ¿Seré yo o nada más son pensamientos que me vienen? Y muchas veces usamos, ¿cuántos han usado 1, 2, 3 veces para el mismo caso? Es que yo necesito una confirmación. Que alguien me confirme. El confirmar es como si alguien lo decretara o que le pusieran un sello. Oh, listo, me acaban de confirmar para hacer las cosas. Pero mientras no llega eso, nosotros seguimos esperando las cosas, si son de Dios o no son de Dios. Como decía hace un momento, todo un siervo es buen adorador, un siervo es buen alabador, un siervo todo es bueno, hasta que Dios te pide algo. Hasta que Dios viene y te pide algo, ¿sabes qué? Bueno, vamos a ver. Y te va a pedir algo que no te va a ser fácil dejarlo, porque eso es lo que quiere Dios. Algo que no va a ser fácil dejar, pero que si tú lo haces, ahí va a estar la prueba superada. Con esto os dejo, como dice su palabra. La hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores se levantarán. La hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores subirán al monte del Señor, aunque tenga que pasar sobre lo que tenga que pasar, aunque lo sientas o no lo sientas, aunque llegue ese momento que te tienes que despojar de lo que te está deteniendo. Si quieres subir al monte, ¿qué es lo que te está parando para subir? Dios no te va a pedir algo que no está en ti, en tu decisión.
Dios no te va a pedir algo que tú no tienes. Dios te va a pedir algo que tú tienes. Porque imagínate que Dios te pidiera algo que no tienes. Sí, Señor, yo quisiera dártelo, yo quisiera ofrendártelo, pero no lo tengo. Y ya evadimos todo. No, Dios te va a pedir algo que tú tienes y que te va a ser difícil soltarlo, difícil dejarlo. Pero cuando tú lo hagas, tú sabes lo que la bendición trae eso. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza junto con ello. Pongámonos de pie. Habla con Dios. Un ejemplo. ¿A cuántos muchos nos costó salir de nuestra casa en este frío? ¿Y cuántos mejor nos quedamos en nuestra casa? ¿Cuántos días? Aunque esté frío yo me voy. Pero otros no pensamos igual. Por eso muchas veces Dios tiene que traer algo para sacarnos de nuestra comodidad. Habla con Dios. Habla con Dios y dile: Señor, cuando tú me hables, cuando tú me pidas, Señor, que no lo consulte con la carne, porque la carne todo lo descompone, la carne todo, Señor, todo lo para, porque la carne en todo arma una contienda, Señor. Y entre más lo pienses, Señor, más me alejo. Una persona que camina y toma decisiones en la carne nunca va a terminar, Señor, en la carrera. Gracias, mi Dios, por esta palabra.